¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Les habla Camilo Mejía. Hoy vamos a conversar o vamos a continuar con este cursillo llamado Los textos difíciles del Brit Hadashah, una exégesis correcta para una sana defensa de nuestra fe. Esta parte que veremos hoy es la número 3 de una miniserie que yo he titulado Mata y Come. La primera parte de esta miniserie llamada Mata y Come, usted la pueden ver en mi canal de YouTube, eh, que estamos hablando de Hechos 10, de la visión que tuvo Pedro, y allí conversamos si realmente trata Hechos 10 y Hechos 11, trata de alimentación o trata de algo que yo espero que valga el término, le he decidido colocar inclusión social. Los invito para que lo vean. Hoy vamos a hablar de un tema que se vivió en la comunidad de Roma, conflicto que tenían con la carne y la verdura, que ese conflicto lo podemos leer, la narrativa nos lo muestra en el capítulo 14 de Romanos. Para llegar allí, primero vamos a traer un poco de contexto. Esta frase es muy importante y me gusta pues como ponerla, eh, que lo tengamos en cuenta. Y es que definitivamente somos lo que comemos. Parte de nuestra alimentación dice mucho de nosotros, nuestra salud, nuestro comportamiento. ¿Ok? Quiero que les quede esa pequeña reflexión. Para empezar en este proceso, tenemos que devolvernos hasta el Génesis, hasta el inicio. Ahí en la Reina Valera contemporánea, en el Génesis capítulo 2, verso 9 dice, de la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. Vamos a mirar un poco esto. Voy a leerles Génesis capítulo 1, verso 29. Yo voy a utilizar Reina Valera contemporánea. Ustedes lo pueden validar en su Biblia, en la Biblia suya favorita. Como dice Rico Cortés, no crean nada de lo que yo digo, verifíquelo todo. Capítulo 1, verso 29, 30 y 31. Leo en la Reina Valera contemporánea. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta, ese es el primer punto, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra. Y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Punto. Verso 30. El verso 30 nos dice quiénes pueden tomar este alimento. Para toda la bestia de la tierra. Para todas las aves de los cielos. Y para todo lo que repta sobre la tierra. Y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día sexto. ¿Qué estamos viendo? Que lo que son animales terrestres y animales que vuelan, porque obviamente las plantas, los árboles con sus frutos, con sus semillas, pues obviamente no son para el mar. En el mar está el propio alimento para ellos. Pero aquí estamos viendo que las bestias, las aves, pueden comer ¿qué? Como dice en la presentación, lo que son árboles y plantas con sus frutos y sus semillas. Así que no había tal concepto como carnívoro. El diseño original todo tiene que ver con un concepto de una dieta netamente vegetariana.
o bueno, vegana, que habría que entrar en detalle a mirar el concepto de la leche, del huevo. Ese no es el punto en el que yo me quiero enfocar. Me quiero enfocar es que el concepto de lo vegetariano es un concepto de reciprocidad entre la planta o el árbol y el animal. Pongo un ejemplo. La jirafa viene, se acerca al árbol, toma las frutas, toma el fruto con su semilla y obviamente lo consume. Ella camina unos cuantos metros y después de hacer su proceso digestivo, la jirafa expulsa la semilla abonada, ¿cierto? Porque sus heces fecales sirven de abono. Cuando esta semilla abonada toca la tierra, eventualmente se convertirá en otra planta o en otro, perdón, o en otro árbol. Entonces hay un mutuo beneficio. El árbol eh, hizo aspersión o dispersó su semilla y la jirafa obtuvo del árbol unos nutrientes para poder seguir viviendo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Que hay un asunto de reciprocidad y ese fue el diseño original. Lo más curioso es cuando dice ahí la palabra bestia. En el hebreo es toda vida. Y todo es todo. Sea la vaca, sea el león. Sea el cordero o sea el oso. Porque dice que toda vida. Y en el verso 31 cuando dice que todo era bueno, ¿qué significa esa palabra? Porque la vemos mucho en Génesis capítulo 1. Significa que es funcional. Que todo lo que el Eterno crea eh, tiene una razón de ser y esa razón de ser cumple un objetivo. Yo pongo mucho un ejemplo de una bicicleta. De nada sirve que a usted le regalen, bueno, no lo voy a poner una bicicleta, un vehículo. De nada sirve que a usted le regalen un vehículo muy bueno, de excelente calidad, de muy buena marca, pero que se lo entreguen por partes. Se lo entreguen sin ensamblar. Entonces el chasis aquí, ¿sí? El motor está por allí, la dirección está acá, por allá están arrumadas las cuatro llantas. Entonces no le sirve un carro así. No le sirve porque para lo que se supone que está pensado y diseñado el vehículo no funciona. Porque usted no se puede montar en un vehículo que está desarmado. Pero una vez usted logra, digamos que usted se toma la tarea de ensamblarlo y usted lo ensambla y lo prende, ahí sí usted puede montarse y utilizarlo para lo que fue pensado y que cumple su función y es transportar. Entonces esa palabra, todo era bueno, es funciona, cumple su propósito y ejecuta esa función. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa parte que la vamos a mirar más adelante. Ya después de la caída, todo cambia. Voy a leer Génesis capítulo 3, verso 6 y 7. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos. Curioso eso, se les abrieron los ojos a los dos. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Después de que ellos desobedecen, los ojos se les son abiertos. Eh, y no significa que ellos estaban ciegos. Significa que algo en ellos fue despojado. Ellos estaban revestidos y fueron despojados de esa vestimenta que era una condición espiritual. Ellos podían ver el mundo espiritual y este mundo natural en una sola dimensión. Y este mundo espiritual ya fue desprendido de ellos. Entonces ellos se vieron desnudos. Entonces ellos entraron en una nueva condición. Pero lo curioso es que no fueron ellos los únicos que entraron en una nueva condición. Toda la naturaleza, todo el ecosistema entró en esa misma condición. Capítulo 3, verso 17.
Al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 21. Luego, Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Entonces aquí estamos viendo que la naturaleza y el ecosistema fueron un daño colateral, fueron un resultado o fueron tocados por esta desobediencia. Y la tierra anhela esa restauración, anhela salir de esa condición y ser restaurados como en el principio. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso el Eterno. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que tanto la naturaleza, el ecosistema como nosotros anhelamos esa restauración, anhelamos retornar al diseño original. Y efectivamente en el reinado milenial, en el reinado de Mashiach, eso ocurrirá. Vamos a Isaías capítulo 11, verso 1 al verso 7. Una vara saldrá del tronco de Yeshe, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias ni dictará sentencias según sus rumores o según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que herirá la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Esto es profecía mesiánica. Verso 5, aquí se pone interesante. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Aquí. El lobo convivirá con el cordero. O sea que ya el lobo no apetece comerse al cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito. El leopardo tampoco apetece el cabrito. El becerro, el león y el animal engordado andarán juntos. O sea que el león no apetece ni el animal engordado ni el becerro. Y un chiquitico, un niño, los ha de apacentar. Así que el leopardo, el lobo y el león no les interesa comerse a estos animales. Verso 7. La vaca y la osa pasarán, caminarán juntos. Sus crías se echarán juntas. Y el león comerá paja como buey. Corrobóralo en su Biblia. El verso 7. El león comerá paja como buey. O sea, que volvemos al diseño original. Y el diseño original, ya lo pueden ustedes comprobar, que era el diseño del Génesis con el tema de la dieta, para todo lo que tiene vida. ¿Sí? Entonces, hay un concepto que es la dieta Kashrut. Levíticos 11, verso 2. De entre todos los animales que hay sobre la tierra, estos son los que se podrán comer. ¿Por qué? Porque Levítico capítulo 11, todo tiene que ver con animales. Léalo. Yo no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero usted va a ser juicioso y lo va a leer y usted se va a dar cuenta que solamente hay una pequeña restricción con el tema de las semillas, que ya se lo voy a mostrar en qué verso está. Levítico capítulo 11, verso 38. Pero si la semilla está
en remojo y algo de los cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. Para de contar. Eso es verso 38 del capítulo 11 de Levíticos. El resto del capítulo todo tiene que ver con animales. O sea que lo que son plantas, mejor dicho, verduras, frutas y semillas, todas son kosher, todas son permitidas. Entonces, verso 46 y verso 47 les leo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser vivo que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra por la tierra, para establecer la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Animales, nosotros cuando pensamos en puro e impuro normalmente pensamos entre limpio y sucio. Realmente la palabra o el concepto que se maneja según las escrituras es permitido o no permitido. O sea, permitido para consumir o no permitido para consumir. Permitido para presentar ofrendas, porque no todos los animales se presentan como ofrendas en el templo. Eh, con este capítulo, lo que el Eterno estaba diciéndole a Israel es, venga, no todo lo que se mueve se come. Yo diseñé las plantas, las verduras, las frutas, las hortalizas, las semillas para que fueran de alimento. La carne no era un diseño. La carne, la parte del carnívoro, fue el daño, fue una de las consecuencias a razón de la desobediencia por el pecado. Entonces no le gusta mucho esa idea del Eterno, pero entonces él encontró una solución y es, van a comer ciertos animales, pero entonces estos animales, ¿cómo va a ser el trato? Porque cuando hay un concepto vegetariano hay reciprocidad, porque siempre se maneja el concepto de la semilla, porque la semilla da continuidad o permite la continuidad a la especie de árbol o de planta. Pero usted toma un pollo, lo sacrifica y hace un plato delicioso para comer. Usted se come el pollo y digamos que le sobró el huesito, porque usted le tocó, digamos, una parte y quedó un huesito. Usted toma ese huesito y, digamos, lo arroja al campo. De ahí no va a salir otro pollo. Entonces el pollo lo puso todo, puso su vida, puso su carne, puso todo lo que es él. Y, y yo, como ser humano, me beneficié. ¿Y el pollo? ¿Qué ganó el pollo? Entonces la dieta Kashrut busca establecer un trato digno con el animal que va a ser sacrificado. Entonces el animal desde que nace, cómo se alimenta, cómo se cría, las condiciones más óptimas de higiene, de salubridad, de comida. O sea, una vaca que es kosher y para que sea kosher no está por allá metida en esas granjas estrechas donde sus heces, ellos separan en sus heces fecales de una capa de 20 centímetros, donde son maltratados, donde la comida es una comida de pésima calidad. No, una vaca que está siendo criada para ser alimento kosher desde que nace hasta que muere, se busca tener las mejores condiciones de salubridad y de vida para este animal. A tal punto que realmente la carne kosher es costosa, pero es por los costos que implica eso. Es muy curioso porque inclusive en el tema del sacrificio, cuando al animal lo van a llevar a hacer ya el sacrificio, no lo llevan a patadas, no lo llevan jalado, no, el animal no lo, pues, realmente no se le trata mal, ¿sí? El animal no puede sentir que la muerte viene a él. El animal es llevado de una manera cordial. Una vez que lo llevan al lugar, al animal buscan acostarlo de una manera tranquila, no lo jalan, no lo empujan, no lo tiran de una patada. Y antes de hacer el sacrificio,
esta persona que va a hacer el corte, el Moel, le da gracias al Eterno y después le da gracias al animal. Eso es increíble. Usted puede ver a esa persona dándole gracias al animalito. Y después ellos tienen un cuchillo especial. eh, y después de darle gracias al Eterno y él darle las gracias al animal, busca realmente el lugar preciso. Ellos obviamente hacen sus cursos, se preparan, son personas capacitadas para eso. Busca pues obviamente el lugar preciso. Y él tiene que hacer un corte limpio y preciso. Tiene que hacer el corte rápido, buscando que sea un corte lo suficientemente profundo para que el animal dé sangre en el menor tiempo posible, buscando que no haya que hacer ningún otro corte, eh, evitando infringir el menor dolor posible en el animal. Esa persona no puede cortar, parar y seguir, ya no es kosher. La persona no puede cortar, devolverse y volver a cortar, no. La persona tiene que hacer uno y tiene que ser rápido. Y el animal tiene que desangrar en el menor tiempo posible. Cuando el animal pierde la conciencia por la pérdida de sangre, lo cuelgan y toda la sangre es drenada. ¿Qué estamos viendo ahí? Que ahí no hay que le dieron un golpe y el animal cayó en el piso y quedó agonizando 10 minutos, o que los jalan y los golpean y el animal siente y tiene ese estrés por la muerte. No, realmente es un proceso que es muy bonito, es un proceso que es muy, muy interesante y por eso es tan costoso. Entonces, todo tiene que ver con qué? Tiene que ver con un trato digno, porque el animal lo está poniendo todo, desde que nace hasta el día del sacrificio. ¿Sí? Eso realmente es lo que implica todo el tema de la dieta kashrut. Momento. Entonces, sigamos. Hechos capítulo 10, verso 14. El Señor le dice, Kefa, Pedro. No, lo va a leer. Verso 14. No, verso 13. Vamos a ver la orden que el Eterno le dio a Pedro. Entonces oyó una voz que le decía a Pedro, mata, no, perdón, levántate, mata y come. Tres acciones. Que se levantara, que matara, pues para matar tiene que tomar, matar, hacer un sacrificio y comer. Y Pedro le responde, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Lo más importante aquí, o lo más impactante, es cómo Pedro le dice no, Señor, si fue una orden muy específica. Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué hace Pedro? Le dice, no, Señor, no lo voy a hacer. Y él le da ahí, porque nunca por mi boca ha pasado algo ni inmundo ni común. Entonces, cuando uno mira en el griego, uno dice, bueno, vamos a mirar el tema de la traducción, porque de pronto la traducción está equivocada. Pero cuando uno mira en el griego, la palabra inmundo es akatartos. Y la palabra común es koinos. Y akatartos no tiene nada que ver con koinos. ¿Qué significa inmundo? Inmundo significa algo ceremonialmente no correcto. Lo mismo que dice Levíticos. Algo que no está permitido. ¿Sí? Y la palabra común o koinos es algo que es genérico, que es algo ordinario. ¿Sí? Una cosa es pedir usted una medicina genérica. Una cosa es usted de pronto pedir una medicina de un laboratorio muy específico, de pronto de un buen renombre. Es muy diferente. Se llaman igual, pero los efectos no son iguales. Entonces, ¿cuáles son los animales o los alimentos inmundos que dice Pedro? Son todos aquellos de Levíticos 11. No hay nada que discutir.
Pero los alimentos comunes son todos aquellos alimentos, valga la redundancia, permitidos por la Torá, pero que, primero, o bueno, que fueron sacrificados por un gentil. Pero esta palabra gentil no es una persona de las naciones. Hay que saber diferenciar que una cosa es... La palabra gentil tiene dos significados. Significa alguien de las naciones o significa alguien que es un idólatra. ¿Sí? Normalmente ciertos círculos utilizan esta palabra siempre de manera despectiva, pero cuando uno va realmente desde la gramática, desde la lingüística, la palabra goy significa nación. O sea, goim, naciones. Entonces cuando usted dice un gentil está hablando de alguien de las naciones. Ya que se le da otra connotación, dentro de ciertos grupos es muy respetable. ¿Ok? Y tienen sus argumentos y sus razones del por qué lo hacen. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de alguien que es una persona, un idólatra, un pagano, alguien que adora un Dios diferente del Dios de Israel. Entonces, esta persona normalmente puede sacrificar este animal, que digamos que es un cordero, que el cordero es kosher, pero el animal lo sacrificaron a los ídolos. Entonces yo tomo un cordero y lo sacrifico a la diosa Ishtar, o lo sacrifico al dios Marduk, o a Zeus, o a Apolos, y podríamos seguir, o a Semiramis, ¿cierto? O el animal fue sacrificado de manera incorrecta. ¿Y usted cómo sabe que en ese tiempo? Porque es que si alguien sabe sacrificar un animal, es un sacerdote, un cohen en el templo. Téngalo por seguro que ellos no llegaban con un mazo y le dan un golpe y el animal ahí llorando, gritando en pleno templo. No. Ellos sabían muy bien y dentro del judaísmo se detalla muy bien cómo era este proceso de sacrificio en el templo. Que eso se trajo a la vida común, a la vida diaria. Entonces, sigamos. O vamos ya realmente a... bueno, antes de entrar aquí, en esta parte, quiero leerles eh, Hechos capítulo 15, que ese no lo tengo aquí incluido en la presentación, pero quiero agregarlo. Todos conocemos que Hechos capítulo 15 tiene que ver con el concilio, el primer concilio que se generó allá en Jerusalén. Jacobo, Santiago, pide la vocería y dice: mi consejo es que no inquieten a los gentiles que se están convirtiendo al Dios de Israel y están renunciando a sus dioses, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. ¿Qué es eso de ahogado? ¿Qué significa eso? Uno se imagina que uno toma al animal y le estrangula o tapa de pronto sus vías respiratorias, tapa su nariz, tapa su boca, hasta que el animal muere literal ahogado. Pero esto es un hebraísmo. A lo que se refiere ahí Jacob es animales que fueron sacrificados de manera incorrecta, que no se respeta el estándar de lo que tiene que ver con el sacrificio, con la dieta kashrut. Insisto, ya existía el templo, los Kohanim existen desde Aarón. Ellos ya sabían cómo se hacía un sacrificio limpio, indoloro. Ellos no, ese tema de un buen sacrificio, de un modelo hoy en día, no es una cosa reciente, es algo que viene aún desde los tiempos bíblicos. Entonces cuando aquí Jacobo les está diciendo a los gentiles que se están injertando, a Israel les está diciendo que se cuiden de esos animales que son kosher, que son permitidos por Levíticos 11, pero que fueron sacrificados de manera incorrecta. Fueron sacrificados a los ídolos, fueron sacrificados de manera tortuosa, fueron animales que si los sacrifican a los ídolos fueron sacrificados de manera tortuosa, no sabemos cómo fue su crianza,
cómo fue su trato, cómo fue su alimentación, ¿sí? Y eso inmediatamente está en contra del trato digno hacia el animal. Y eso va en contravía directa a lo que establece la Torá. Para tener en cuenta eso. Entonces, sigamos. Israel está dominado por Imperio Romano. Esto ya es Romanos capítulo 14. Vamos a entrar ya en detalle. Entonces, Israel está ya todo dominado por el Imperio Romano. Muchas de las comunidades temerosas de Elohim, creyentes en Yeshua, están en regiones totalmente paganizadas. Y esa era una de las partes de la comunidad en Roma. Alimentarse kosher es todo un reto para el que es carnívoro. En ese tiempo, si hoy en día es un reto alimentarse kosher, en ese tiempo también lo era. O inclusive más, porque digamos que hoy hay más, de pronto, más acceso a estos productos. Por diferentes circunstancias. Y animales ofrecidos a los ídolos y asesinados de manera incorrecta era algo que abunda en el primer siglo. En el primer siglo, en el Imperio Romano, donde habían tantos dioses y donde el tema del ateísmo era algo raro, porque todo el mundo creía en algo. Realmente encontrar a alguien en el tiempo antiguo que fuera ateo, eso era una cosa muy, muy extraña. No digo que no existiera, digo que realmente era una masa muy pequeña. Casi todo el mundo creía en algo. Y debemos tener en cuenta que el Imperio Romano estaba lleno de dioses, porque ellos donde conquistaban, ellos no eliminaban los dioses, sino que ellos lo que hacían era iban tomando estas deidades. Y como eran tantas naciones las que ellos habían conquistado, entonces había N cantidad de dioses. Entonces, eso genera un lío, un conflicto en el tema de la comida común. ¿Por qué? Porque eh, yo voy al mercado, allá en Roma. Soy una persona del primer siglo, de la iglesia del primer siglo. Y de la comunidad de Roma. Y quiero comer cordero. Y yo me voy para el mercadillo del sector. Y cuando llego, solamente hay 10 personas que venden carne. Eh, 7 son ciudadanos romanos y 3 son ciudadanos griegos. Y resulta que los 10, ninguno cree en el Dios de Israel. Entonces ya de entrada para mí eso genera un conflicto. Porque yo voy a donde esta persona que me venda una porción de carne y yo le pregunto, ¿ese animal fue sacrificado a los dioses? Él por venderme, y si él sabe que yo no creo en los dioses, sino que yo adoro al Dios de Israel, él de pronto por venderme esa porción, él me va a decir, no, no fue sacrificado a ningún dios. Pero es muy difícil saberlo, es la palabra de la persona, ¿cierto? O hacerle una pregunta como, ¿cómo sacrificaron a ese animal? Y él por venderme, porque debemos tener en cuenta que en ese tiempo no existía el sistema de refrigeración. En ese tiempo animal que se sacrificaba, ese animal debía venderse rápido y consumirse rápido. Porque pues así se le salara de todas maneras el proceso de descomposición es algo natural, ¿cierto? Entonces él de pronto por venderme, no, vea, téngalo por seguro que ese animal fue sacrificado con los mejores estándares. Y yo le pregunto, ¿y este animal cómo fue su trato durante su vida? No, el animal vivió en óptimas condiciones de calidad. Pero ahí es donde entra la conciencia de uno y uno dice, ¿cómo creerle a esta persona? ¿Será que sí? Puede que no. ¿Cómo se sabe realmente? ¿Cómo solucionar ese tema? Ese es el conflicto que había en la comunidad de Roma y ese es el tema central de capítulo 14. Entonces, vamos a capítulo 14 de Romanos y hablaremos un poco de esa parte. Verso 1, no, verso 2. Algunos creyentes, vale, desde el verso 1, recién al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones.
Entonces ya tenemos un conflicto entre personas débiles y maduras en la fe. Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. Entonces, aquella persona que come de todo es una persona madura y aquella persona que solo come legumbres es una persona inmadura. Entonces, cuando uno lee comer de todo, uno podría interpretar con que, es que esa persona literal come de todo. Pero eh, cuando vemos que Jacobo lo primero que dice es, mucho cuidado con comer animales que han sido mal sacrificados y con beber sangre, estamos viendo que eso nos lleva a un montón de versos y a un montón de mandamientos en las escrituras. Uno cree que son 4, pero esos 4 se subdividen en un montoncito. Cuando él habla de libertinaje sexual o de desorden sexual, eso solo acarrea un montón de mandamientos. Porque, ¿y qué es el libertinaje sexual? ¿O qué es el desorden sexual? La Torah no lo dice, ¿cierto? Entonces, esa sola restricción abarca o empaqueta un montón de mandamientos. Y el tema cuando él dice que hay que evitar consumir animales kosher, pero que fueron mal sacrificados, entonces él dice, sería contradictorio pretender que Jacobo, el hermano de Yeshua, un judío, él venga a pretender a decir, vea, si el animal eh, fue sacrificado en óptimas condiciones según nuestras costumbres, entonces no importa qué animal es desde que lo hayan sacrificado bien. No, un animal como por ejemplo un cerdo, no le van a hacer un proceso de sacrificio para que sea kashrut. No se le va a hacer. Eso no existía dentro del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel nunca comía cerdo. Entonces ellos nunca van a tomar un cerdo para hacerle un sacrificio kosher. ¿Sí? Entonces, ese ahogado, no consumir animal ahogado, que fuese, o un animal ahogado, sí, tiene implícito el concepto de la alimentación kashrut, o de los animales permitidos, de los animales que son kosher. Entonces, ¿qué es comer de todo? Aquí en el verso 2. Algunos creen que está permitido comer de todo. Para nosotros comer de todo no es lo mismo que para un judío del primer siglo o para un creyente en Yeshua que renunció a sus dioses y que adoptó al Dios de Israel como su Dios. Y lo primero que le dicen es absténgase de comer animales que aunque sean kosher fueron mal sacrificados. Esa es una de las primeras regulaciones. Entonces, el concepto del comer de todo es muy diferente el de ellos que el de nosotros. ¿Qué es alimentación para un creyente del primer siglo? Inclusive nosotros, los latinos, consideramos que hay animales que no son comestibles. El ratón es un animal que no es comestible. Culturalmente está mal visto comer ratón. O, o una ave de rapiña. Que en diferentes partes le tienen diferentes nombres. Este animal que es negro y que es de rapiña y que él vuela y donde uno lo ve volando en las ciudades es que hay un animal muerto. ¿Sí? Son animales que no se consumen. No todo lo que se mueve se come. Ya sabemos que hay otros lugares del planeta Tierra donde sí todo lo que se mueve se come, ¿cierto? Pero hay animales que si usted los consume de manera frecuente, su sistema digestivo no lo va a soportar. Entonces, ¿qué es la alimentación? ¿Cierto? Inclusive esa alimentación varía a veces en las culturas. ¿Por qué algunos creyentes optaron por una dieta 0% carne? ¿Por qué los débiles optaron solo por legumbres? Es una buena pregunta para hacerlos. ¿Cuál era el verdadero conflicto con el que lidiaba realmente el rabino Shaul? Un conflicto de unos comen cerdo y otros no comen cerdo, no. El verdadero conflicto que estaba manejando el rabino Shaul era un concepto de unos querían seguir siendo carnívoros y otros optaron por una dieta vegetariana. Ese era el verdadero conflicto que tenía el rabino, el Shaul, el apóstol Pablo. Entonces, capítulo 14, verso 21 nos dice, lo mejor es no comer carne ni beber vino,
ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Él le está hablando a los maduros, le está diciendo, venga, eh, delante de estas personas es mejor que no coma carne, ni tome vino, porque son personas débiles en su fe. Y eso lo puede llevar a tropezar. ¿Por qué? Porque si usted pone un pedazo de cordero delante de una persona que es débil en su fe, y esa persona viene y le pregunta a usted, ¿usted dónde consiguió ese cordero? Ah, en el mercadillo allí. Pero allá solamente hay romanos y gentiles. Ah, sí. Y, y usted sabía que esa gente sacrifica los animales a los dioses. Ah, no, no lo sabía. Eh, ¿Y te lo vas a comer? Sí, me lo voy a comer. Eso para el débil en la fe, eso genera un conflicto, genera un choque muy fuerte. Entonces estamos viendo que ese era el conflicto que se está manejando en la comunidad de Roma. En personas que inmediatamente viene y le dice, pero acuérdate que en carta el hermano del Mesías de Yeshua nos dijo que animales que fueron sacrificados de manera incorrecta o a los dioses no se deben comer. ¿Tú por qué lo estás comiendo? Y empieza el conflicto. Entonces muchas de estas personas optaron por, bueno, no hay ninguna prohibición para las frutas, para las verduras, hortalizas, ni semillas. Entonces yo limito mi alimentación a un tema solamente vegetariano. Y me quito ese conflicto de ese cordero lo sacrificaron bien, no lo sacrificaron bien, cómo fue su vida, cómo lo alimentaron. Me quito ese conflicto. Ese era el lío que tenía Pablo en la comunidad en Roma. Entonces, Pablo exhorta a los más maduros a que no sean de tropiezo a los débiles, por temas de comida común. Verso 6, la parte B. El que come, para el Señor come. Y porque da gracias a Dios, y el que deja de comer, lo hace para el Señor, y también da gracias al Señor. Verso 15. Pero si tu hermano se siente agravoso por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien el Mesías murió. Verso 17. Porque el reino de los cielos no es cuestión de comida o de bebida. ¿Sí? Él está diciendo a los más fuertes, venga, usted que es más fuerte en la fe, no haga tropezar a su hermano por un tema de comida común. Cuídelo, cuídelo a esa persona. Y a los más débiles, Pablo les exhorta a que no juzguen a sus hermanos por temas de comida. Verso 3 del capítulo. El que no come de todo no debe juzgar al que come porque Dios lo ha aceptado. Le está hablando a los débiles, a los vegetarianos. Verso 14. Yo sé y confío en el Adón Yeshua que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Si esa persona considera que esa carne que está ahí, usted no sabe esa procedencia, no sabe si la sacrificaron a un ídolo, cómo crearon al animal, cómo lo sacrificaron, entonces eso para usted, por cuestiones de conciencia, eso se vuelve impuro. Y usted se va a comer ese pedazo de carne mal sintiéndose mal dentro de usted. ¿Sí? Y verso 20. No destruya las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros, pero por lo que comemos. Cuando él dice todo es limpio, no significa, y ya estamos viendo aquí con estos versos, que no significa que el cerdo está limpio. No significa que Yeshua fue a un madero a morir porque el cerdo ya es limpio. Eso no es así, ¿ok? Y a la comunidad la anima a buscar la unidad en el verso 17. Dice, porque el reino de los cielos no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él toca dos versos donde habla del vino, que se abstengan del vino. Muy posiblemente había cierto conflicto también con la parte del vino, donde habían algunos que tomaban en exceso. Y eso a los débiles los confrontaba y de pronto los llevaba también a beber en exceso vino, porque una cosa es usted poner un plato de comida y acompañarlo con un vino, otra cosa es usted poner 3 botellas de vino, ¿cierto? Son contextos muy diferentes. Sigamos. Entonces, ¿cómo soluciono? Usted inmediatamente, ya en este punto usted se está preguntando, bueno, ¿y la carne que yo compro en el mercadillo local? Yo tampoco sé la procedencia.
Yo tampoco sé si el dueño de esa carnicería adora a cierto Dios y consagra todas las carnes que le llegan, las consagra a ese Dios para que Dios prospere su carnicería. Entonces, ¿yo cómo hago? Entonces, eso lo puede llevar usted a decir, no tengo que volver vegetariano, pero vamos a mirar eh, cuál fue la solución que Pablo le dio al tema de la comida común, a carne que es kosher, que es permitida por la Biblia, pero que de pronto fue sacrificada a los ídolos o fue mal sacrificada o mal alimentada. Deuteronomio 8:10, y comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Las escrituras nos llevan a que a dar gracias después de comer. Nosotros tenemos la costumbre de darle gracias al Señor antes de comer. En el judaísmo, ¿qué hacen? Comen. ¿Qué hacen en el judaísmo? Dan gracias antes y dan gracias después. Porque el mandamiento es que cuando estés lleno, le des gracias al Señor y le digas gracias porque esta sensación que tengo de llenura, de satisfacción, es porque tú has provisto, has dado la provisión a mi alacena. Entonces, orando por. Vamos a 1 Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué significa que todo lo que creó Dios es bueno? Eso nos lleva a Génesis capítulo 1. ¿Qué significa? Significa que lo que Dios creó tiene una función. ¿Sí? Las aves carroñeras son buenas. ¿Por qué? Porque cumplen una función. Los animales del mar como el camarón, que no nadan, sino que viven caminando en el suelo marino, son buenos porque cumplen una función. El cerdito es bueno porque cumple una función. No significa que cuando aquí Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno, significa que todo lo que Dios creó se come. No todos los animales son comestibles. Pregúntele a cualquier persona de cualquier religión, de cualquier denominación, aún personas que no son creyentes. Todo animal es comestible. Toda persona le va a decir, no, no es comestible. Eso trae consecuencias a nuestro estado físico. Así que el tema de la comida no es un asunto de salvación, de irme para el cielo o de irme para el infierno. Es un asunto de que el Eterno le dijo a Israel desde tiempos ancestrales, venga, usted tiene un sistema digestivo y no todo lo que come le va a ir bien. Estos animales usted los puede comer si usted quiere estar saludable. Si usted se come estos animales, su sistema digestivo no va a estar en óptimas condiciones. El cerdo, si usted come cerdo, la carne de cerdo es la carne que el cuerpo le cuesta más digerir, que se demora más en hacer un proceso digestivo. Otra cosa, parte del sistema linfático es el tema de las glándulas con las que uno suda mucho en las manos, la piel, las plantas de los pies, por el cuero cabelludo, y uno expulsa su toxicidad. Eh, Resulta que el animal, el cerdo, no tiene glándulas sudoríparas, entonces mucha de la toxicidad queda en su piel y después uno viene y se come esa toxicidad. Y si aparte de eso usted come frecuentemente cerdo, entonces esa toxicidad usted realmente le cuesta evacuarla. Entonces usted está por dentro, está contaminado en cuanto a que usted tiene residuos. No es que esté en pecado, no es que se vaya a ir para el infierno. Entonces, cuando la persona después de alimentarse mal durante un montón de décadas y le da, no sé, colesterol, ácido úrico, diabetes, de lo primero que le quitan a esa persona es el cerdo, porque el animal no es óptimo para comer. Entonces no se trata de irse para el cielo, irse para el infierno, se trata de un asunto de lo que yo como, eso soy, ese es mi estado de salud. ¿Sí? Entonces cuando Pablo dice que, no, que todo lo que Dios creó es bueno, es porque tiene su función. Hay cosas que Dios creó para la alimentación. Las plantas, las frutas, las verduras, las semillas y ciertos animales en Levíticos 11 son buenos porque cumplen una función alimenticia. Los animales que no son para comer es porque cumplen una función de limpiar, ¿sí? Hacen parte del equilibrio de la cadena alimenticia y del ecosistema. Y después dice,
aquí en el verso 4, porque Dios todo lo que creó, lo creó bueno, y nada es desechable. Ahí la palabra desechar es apobletos, y es arrojar, nada es de arrojar, de tirar o de rechazar. Pero cuando está diciendo ahí, sería contradictorio. Sería contradictorio pretender que Pablo esté hablando de todos los animales. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, en Marcos 7, verso 19, el Señor dice, o el mejor dicho, declaró limpios todos los alimentos. Así dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 19. Y Pedro, cuando el Señor le dice, levántate, mata y come, ¿qué hace Pedro? Pedro le dice, no, Señor, nada ha entrado a mi boca, ni común ni inmundo. Pero es que de Marcos capítulo 7 a Hechos capítulo 10 pasaron aproximadamente unos 40 años. Y el contexto de Marcos capítulo 7 es que habían unos discípulos comiendo sin lavarse las manos. No sabemos si Pedro estaba ahí, posiblemente estaba ahí porque Pedro era uno de los más cercanos al Mesías. Entonces, si Pedro escuchó que los alimentos o que todo había sido declarado limpio, entonces él por qué después de 40 años todavía seguía alimentándose kosher y todavía preservaba su dieta kashrut como buen judío que era. Y si Pedro lo hacía, entonces Pablo no lo hacía. Porque hay mucha evidencia en la que Pablo, por ejemplo, guarda fiestas, en la que, por ejemplo, circuncidó a Timoteo, en la que hizo votos, hizo un voto nazareno, pagó los sacrificios de él y de otras personas, ¿sí? Donde él mismo dice que él busca llevar a celo a sus hermanos y él no puede pretender llevar a celo a sus hermanos diciéndoles que coman cerdo. Porque si usted de pronto no era creyente, ahora es creyente, digamos que usted de pronto era católico antes y ahora se vuelve cristiano o se vuelve a las raíces hebreas o al mesianismo, el hecho de que usted cambie de sistema, de creencias, entonces no significa que antes me alimentaba de una manera, ahora me alimento de otra. Muchas veces no pasa eso. La persona, digamos, no, yo soy cristiano y yo no como ratón, pero ahora me vuelvo a este otro sistema y ahora sí como ratón. Eso no pasa, ¿cierto? Antes uno busca es alimentarse diferente, pero conforme a las escrituras, ¿cierto? Entonces sería ilógico pretender que Pablo estuviera diciéndole eh, a otro como Timoteo, que era de madre judía, que ahora sí podía comer marrano. ¿Sí? Sigamos. Y pues obviamente la palabra equivalente aquí de apobletos es tamé. ¿Sí? Vamos a Oseas capítulo 9 para mirar el verso a lo que se refiere con esta palabra de eh, tamé o desechable. Que viendo este verso vamos a entender a lo que se refiere Pablo. Oseas capítulo 9 verso 3. Efraín no permanecerá en la tierra del Señor, sino que volverá a Egipto y a Siria, en donde se alimentará de comida tamé, impura. ¿Sí? Sigamos. Un momento. Primero de Timoteo 4, verso 4. Yo los paréntesis los agregué. Todo lo que lo increo es bueno, cumple su función, y nada es pernicioso o inmundo para ser rechazado porque nos hace daño. O sea, que está hablando de comida. Si se come dando gracias. Si yo le doy gracias al Señor por esa comida que es permitida, o sea que él aquí está hablando de, posiblemente está hablando de comida común. Está hablando de esa comida que yo digo, pero es que yo no sé cómo fue sacrificada. Si fue sacrificada a los ídolos. Entonces él dice, dándole gracias al Señor, esta comida
cumple su función y es ser alimentada, ¿sí? Permitirnos alimentarnos. Porque aquí en 1 Timoteo hay una parte muy importante que nos ayuda a entender más este pasaje tan polémico. Verso 5. Pues por la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Hay que tener en cuenta que cuando Pablo le escribió a Timoteo, el canon que conocemos hoy en día todavía no estaba establecido. Solo hasta Marción se estableció el canon llamado Nuevo Testamento. Entonces, cuando él le dice que por la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al Tanaj, está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Y dónde nos dice que es comida y que no es comida? Pues Levíticos 11. Entonces, cuando dice por la palabra de Dios, usted va a saber qué es permitido y qué no es permitido. Entonces, esa carne es que cordero. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es permitido? Entonces, es un pedazo de carne kosher. Entonces, por la palabra de Dios y por la oración de gracias, lo vimos ahorita en Deuteronomio, esa carne es santificada. Ahí la palabra es ahiatzo, significa separada de lo profano, o sea, aceptable, que es consagrada, que es limpia, que es purificada. Entonces esa comida común, si es cordero, es kosher, pero yo no sé su procedencia. Pero por la palabra de Dios, ¿qué me dice la palabra de Dios? Que con acción de gracias, que démosle gracias al Señor. Y me dice que es permitido, según Levíticos 11. Entonces, si yo le doy gracias al Señor, entonces ese pedazo de carne que es común, que yo no sé su procedencia, ya queda ¿qué? Purificado, limpio, aceptable. Entonces, cuando elevo una oración de agradecimiento al Eterno, esta comida común pasa a ser comida limpia, queda limpia, ya no es desechable, porque lo que Dios creó es bueno y Dios creó el cordero, bajo las circunstancias que ya sabemos, como alimento. Esa carne que usted compra en el mercadillo local, usted no sabe la procedencia, no sabe cómo criaron al animal, cómo lo alimentaron, cómo fue su sacrificio. Pero por ser de pronto, no sé, res, usted sabe que según la palabra es permitida comer. Y como no sabemos, ya sabemos que posiblemente es carne común. Entonces, por la acción de gracias, esa carne queda que en un estado de limpieza o en un estado ya no de tamé, sino un estado de taor, o sea, aceptable, consagrado, que se puede consumir. ¿Ok? Entonces, familia, quiero darles gracias. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Si surgen dudas, preguntas, ya saben, me pueden buscar en Facebook, Camilo Mejía, me las pueden formular. Vamos a continuar con esta serie. Aquí no vamos a parar este tema de la alimentación. No olviden compartir estos videos con sus conocidos, con sus personas de pronto allegadas. Y pónganme en sus oraciones. Y muchísimas gracias, familia. Bendiciones.